daños, ¿no?, a las personas, es decir, a la salud de las personas, a los trabajadores o de cualquier persona que está relacionada con la organización, o también, ¿no?, daños a la infraestructura, daños materiales, ¿no? Y vimos entonces 6 tipos de riesgos ahí, ¿no? Riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales, ¿no? Y además también, según el APR, ¿no?, digamos, digamos el análisis preliminar de riesgo del APR, también tenemos que evaluarlo, es decir, no solamente identificar qué tipo de riesgo, sino qué nivel de riesgo había, ¿no?, si eran críticos, si eran medianos o tolerables, ¿no? Y de ahí las medidas, por supuesto, las acciones, las medidas de seguridad para los riesgos críticos, ¿no?, medianos y tolerables, ¿no? Bueno, en eso consistió un poco la unidad 1, entonces conocer sobre los riesgos y valorarlos, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a la unidad 2, ya que tiene que ver un poco con las normas y la legislación en materia de higiene y seguridad ocupacional. Entonces, en este sentido, vamos a ver ahora un poco la ley boliviana, ¿no?, la ley boliviana de higiene, seguridad y salud ocupacional. Bien, voy compartiéndose la pantalla para que veamos esta diapositiva. Bueno, las normas, las leyes, ¿no?, en general, hay distintas fuentes, ¿no? De manera legal, digamos, esto tiene que ver, por supuesto, con el tema legal. Está bien, no somos, ¿no?, por supuesto, no estamos estudiando Derecho, pero igual, ¿no?, cuando trabajemos o tengamos nuestra propia empresa, también nuestra propia industria, vamos a tener también que trabajar con abogados de alguna manera, ¿no?, relacionarnos. No olvidemos que siempre las empresas, las organizaciones, ¿no?, las instituciones, de cualquier índole, ¿no?, ya sean empresas, industrias, cualquier índole, es un medio social, ¿no?, interdisciplinario, es decir, una organización siempre está formada por equipos de personas, ¿no? Si es pequeña, bueno, 2 personas, si es más grande, por supuesto, más personas, pero entonces tenemos que, por supuesto, ¿no?, saber liderar, digamos, estos equipos de los procesos visualmente, ¿no?, industriales. Y ahí también vamos a tener que, ¿no?, en el momento también interactuar, ¿no?, con abogados, porque las normas también regulan nuestras actividades, por supuesto, ¿no? No solamente en temas de seguridad, sino hay muchas leyes de distintas naturalezas, ¿no? Pero bueno, en este momento vamos a ver lo que es la legislación entonces en materia de higiene y seguridad. Vemos que las normas, es decir, cómo se elaboran las normas, qué aspectos se tienen en cuenta. Bueno, principalmente podemos ver el derecho romano, ¿no?, que reconoce la propiedad privada, ¿no?, que reconoce el derecho privado, digamos, de las personas, ¿no?, el derecho doctrinario también, que tiene que ver ya con los principios del derecho, ¿no? El derecho consuetudinario también, el que se da muchas veces en el día a día, ¿no? Hay casos, digamos, que la justicia tiene que resolver en el día a día, que muchas veces, bueno, sí, en el día a día, ¿no?, y eso se va constituyendo también en norma, ¿no?, cuando se resuelven cosas, digamos, en el día a día, de manera similar. La jurisprudencia también, ¿no?, cuando ¿no?, hay algún caso que no estaba, digamos, dentro de las normas, pero que sienta, como decimos, un precedente, eso tenemos jurisprudencia. También, por supuesto, importantísimo los derechos humanos, ¿no? Es decir, la, digamos, las normas, las leyes, en definitiva el derecho, ¿no?, tiene que, por supuesto, propiciar, ¿no?, que las personas puedan, digamos, ejercer sus derechos humanos, ¿no?, con libertad, con total, digamos, capacidad, ¿no? Entre esos derechos humanos, bueno, cabe mencionar, por supuesto, ¿no?, el derecho a la vida, el derecho más fundamental, ¿no? Y de ahí, bueno, el derecho, por ejemplo, al trabajo, por ejemplo, también, ¿no? Es un derecho humano el derecho al trabajo. Al trabajo digno también. Bueno, ahí podemos entonces ya desprenderse, ¿no?, esta legislación, ¿no? Porque la ley, la higiene y seguridad también contribuye, ¿no?, a que los trabajos sean
como decimos, digno, ¿no? Que es, no atenten, no afecten, ¿no? La salud tanto física, emocional, psicológica, social, ¿no? Y bueno, y también la ciencia, ¿no? ¿Por qué no la ciencia? La sistematicidad, la técnica, que en este caso también de la higiene y seguridad, ¿no? También, ¿no? El hecho de la ciencia, por ejemplo, en cuanto a demostrar también o colocar ahí, ¿no? Digamos, resultados o aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la salud, por supuesto, ¿no? De la, eso lo ve la ciencia de la salud, ¿no? Qué es lo que, digamos, no tiene que afectarnos o cómo debemos mantener la salud de las personas, ¿no? Principalmente. O también, desde el punto de vista técnico, evidentemente, ¿no? Cómo mantener también, ¿no? En buenas condiciones también las instalaciones, ¿no? Los equipos, las máquinas, los materiales, las herramientas, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de principios, digamos, van, digamos, dándole insumos para que las leyes se constituyan, ¿no? Se elaboren. Bueno, por supuesto, ¿no? En este sentido también de que no, la idea entonces es que esto también promueva, ¿no? El cumplimiento de los derechos humanos, por supuesto, es lo más importante, ¿no? Y bueno, también en este tema de la higiene y seguridad, también convenios internacionales, como por ejemplo con la ONU, ¿no? La OIT, también la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, de esa manera, en nuestro país, bueno, en todos los países, se elaboran, ¿no? Las leyes de higiene y seguridad, ¿no? En nuestro país se llama la Ley General del Trabajo. Bueno, tenemos la Ley General del Trabajo y que de ahí se desprende también la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, llamada la Ley número 16.998 por el Decreto Supremo, que en su momento promulgó, digamos, promulgó esta ley, ¿no? Bueno, no vimos que las leyes son elaboradas, son, digamos, ¿no? Sí, aprobadas inclusive también en la Cámara, ¿no? Digamos, en el Congreso, que se llama comúnmente, una asamblea legislativa, y ya el Poder Ejecutivo, ¿no? Con el presidente de la República, es el que ya a través de un decreto la pone, digamos, en vigencia para su ejecución, ¿no? Y luego el Poder Judicial, bueno, se encarga de que, ¿no? Si no se está cumpliendo, bueno, ahí ya se aplica, por supuesto, ¿no? El derecho para ver también qué sanciones, ¿no? Qué penas o qué aspectos, digamos, ¿no? Se pueden, digamos, tener para que esto se cumpla, ¿no? Bueno, la Ley General del Trabajo, bueno, también tenemos, por supuesto, la Constitución Política, ¿no? Del Estado. Sí, aquí, bueno, vamos dentro de la legislación, vamos a poner la Constitución Política también del Estado. Donde también, ¿no? Aquí en esta Constitución Política también vamos a ver algunos artículos que dice, por ejemplo, ¿no? Que los ciudadanos bolivianos tienen el derecho, por ejemplo, al trabajo, ¿no? Un trabajo digno, ¿no? Libre de repente de riesgo, ¿no? Que no atenten a su salud. Entonces, de ahí también sale la ley digamos, general del trabajo y la ley también de higiene, seguridad, ocupacional y bienestar, ¿no? Bien, a ver, denme unos minutitos, un momento.
Muy bien, continuamos entonces con esta primera parte, ¿no? Sobre la legislación entonces en materia de higiene, seguridad y salud ocupacional. Bueno, vemos un poquito la ley del trabajo. Esta ley general del trabajo, la ley boliviana del trabajo, ya fue promulgada, ¿no? El 8 de diciembre de 1942, de esa época data, digamos, esta ley. Dice que el campo de aplicación de esta ley, fíjense que una ley tiene un universo de aplicación, ¿no? Ya una ley, por supuesto, es, como dice, de cumplir, es algo que se cumple, ¿no? En todas partes, por supuesto, dentro de su universo. Fíjense en la ley de la gravedad, por ejemplo, que es una ley física, ¿no? La ley de la gravedad, digamos, es una ley, ¿no? Sí. De repente hay otras teorías, digamos, ¿no? Que es distinto de una ley, ¿no? Una teoría, una hipótesis, por ejemplo, no es distinto de una ley. En cambio, una ley es algo que, digamos, se verifica, ¿no? Y que tiene un cumplimiento, ¿no? Obligatorio, ¿sí? Esa es la ley de la gravedad, por supuesto, ¿no? Prácticamente la atracción de las masas, ¿no? Que en física es eso, la ley de gravedad, que las masas se atraen, ¿no? Y que, bueno, esto se cumple, por ejemplo, en todo el universo, ¿no? En todo nuestro universo físico, ¿no? De materia de energía que tenemos, la ley de gravedad se cumple. Evidentemente hay ciertas excepciones también, ¿no? De la ley de la gravedad. ¿Dónde no se cumpliría la ley de la gravedad? A ver qué dice la sala. En la luna. Eh, Parecería que no, pero ahí también se cumple, ¿no? Sí. Es decir, está bien, la Luna de repente hay menos gravedad, ¿no? Es decir, la Luna tiene menos masa, menos atracción, pero igual, ¿no? Está, digamos, ¿no? Dentro de la ley de la gravedad, ¿sí? Está bien, de repente ahí vemos, ¿no? Que cuando llegan los astronautas saltan y empiezan a flotar, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero igual, ¿no? Igual digamos, ahí está la ley de la gravedad también, ¿no? Porque tiene masa, ¿sí? O igual, digamos, ¿no? Vemos ese comportamiento. También hay menos gravedad que en la Tierra, pero igual ahí, ¿no? Sí. Bueno, donde no se cumpliría serían en los agujeros negros, ¿no? Ya en los agujeros negros, que se llaman ahí en el espacio donde se concentra mucha materia, se ha visto, por ejemplo, que la luz no es atraída, más bien rebota, ¿no? La luz como que se desvía del agujero negro. ¿Sí? Bueno, igual una ley social, digamos, como la que estamos mencionando, o la Constitución Política, que es una macro ley, ¿no? Una ley social también tiene un universo de aplicación, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo en este caso la Ley General del Trabajo, ¿ya? ¿Cuál es su universo de aplicación en la Ley General del Trabajo? O sea, ¿quiénes están obligados, digamos, a cumplirla? Que es el campo de aplicación, digamos, o el universo, ¿no? De aplicación. Los empleadores y los trabajadores. Exacto, ¿no? Pero ¿qué tipo de trabajadores? Está bien, los empleadores sí, ¿no? Los trabajadores, pero ¿qué tipo de trabajadores serían? Porque vamos a poner dos tipos de trabajadores, ¿no? Trabajadores por cuenta propia, ¿no? Y por cuenta ajena, ¿sí? Hay personas que trabajan por su cuenta, ¿no? Igual son trabajadores, digamos, ¿no? Pero ¿Trabajador público? y privado también, ¿no? O sea, hay trabajadores, por supuesto, también que trabajan en empresas públicas o instituciones públicas y en las privadas, ¿no? ¿Trabajador dependiente? Dependiente, ¿no? Exacto, es decir, en relación de dependencia, ¿no? Ya, es decir, que son los que decimos, ¿no? Que trabajan por cuenta ajena, ¿no? Ya. Los que trabajan por cuenta propia son independientes, ¿no? Que no tienen, digamos, un empleador, ¿no?
ellos mismos son sus propios jefes, si se puede emplear el término, ¿no? Ya, de repente una persona, por ejemplo, que tiene su negocio, digamos, ¿no? Una tienda, ¿sí? Es, por supuesto, ¿no? Una persona que trabaja por cuenta propia, ¿no? Ya, en cambio, alguien que ya trabaja en una empresa, una institución, digamos, no va a tener un empleador, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que el campo de aplicación, por ejemplo, de la Ley General del Trabajo es esa, ¿no? Es decir, esto tiene que cumplirse, como decía, ¿no? La compañera inicialmente, el Estado, perdón, el Estado también, ¿sí? El Estado, porque el Estado también es empleador, ¿no? El Estado, entonces, los empleadores, es decir, los empresarios, ¿no? Así sea una microempresa, ya es un empresario, por supuesto, es un empleador, ¿no? Por ejemplo, un taller, ¿no? Un taller que tiene, de repente, hay un dueño, pero igual tiene un ayudante, por ejemplo, ¿no? O dos personas que lo ayudan, entonces igual ya eso es un microempresario, por supuesto, ¿no? Entonces, la ley del trabajo está orientada, ese es el campo de aplicación, ese es el universo de aplicación, ¿no? Son las personas entonces que trabajan en relación de dependencia, ¿no? Y por supuesto los empleadores y el Estado también, porque el Estado es también, ¿no? Da fuentes también de trabajo, ¿no? Fuentes laborales, ¿ya? Pero fíjense quiénes están excepcionados, dice, ¿no? Porque toda ley tiene su excepción, ¿no? En este caso, la ley del trabajo excepciona, dice, a los del trabajo agrícola, es decir, las empresas agrícolas, la actividad agrícola no está dentro de la ley del trabajo, ¿no? Sabemos que hay empresas agrícolas, ¿no? En el campo, hay personas que trabajan en el campo, ¿no? De repente, en relación de dependencia, ¿no? Sembrando, cosechando, bueno, manteniendo, ¿no? Regando, lo que sea, pero eso, por ejemplo, no está incluido en la ley del trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y se aplica, dice, a cualquier explotación del Estado, a cualquier, digamos, actividad del Estado, o cualquier asociación público-privada, ¿no? Lo que decíamos, aunque no tenga fines de lucro, ¿no? Es decir, cualquier institución, fíjense, hay instituciones públicas que no tienen fines de lucro, una alcaldía, por ejemplo, ¿no? La alcaldía no tiene fines de generar, digamos, utilidades, pero sí, por supuesto, ¿no? Hacer un buen manejo transparente, ¿no? De los fondos públicos, igual el Estado también, pero igual contrata personal, ¿no? Contrata personas, ¿no? Para que trabajen. Entonces, ahí también tiene que estar dentro del campo de aplicación, ¿no? Aunque no persiga fines de lucro, inclusive una ONG, por ejemplo, ¿no? Una ONG o, por ejemplo, no sé, los bomberos, por ejemplo, ¿no? No digo los voluntarios porque no reciben sueldo los bomberos voluntarios, pero por ejemplo los bomberos, ¿no? Ya, entonces, ahí vemos el universo de aplicación, ¿no? Quienes están entonces obligados, ¿no? A cumplir esta ley. Entonces, principalmente, entonces, las personas, ¿no? Que trabajan en relación de dependencia, eh, sus empleadores y el Estado también como empleador, ¿no? Que también genera fuentes de trabajo, ¿no? Y las personas también particulares que generan fuentes de trabajo, ¿no? Bien. Bueno, ahí tenemos el empleador, entonces, que es la persona natural o jurídica que proporciona el trabajo por cuenta propia o ajena, ¿no? Para la ejecución de relaciones o de empresa, y el empleado y obrero es el que trabaja por cuenta ajena. Bueno, el contrato, bueno, antes que nada, la ley también, una ley es un contrato social, ¿sí? Antes de entrar al contrato de trabajo, una ley es una especie de un contrato, ¿no? Igual la contribución política del Estado es un contrato social, ¿sí? ¿Qué será un contrato, no? ¿Alguien puede dar algún ejemplo de un contrato? ¿O ha tenido experiencia con algún contrato? Sí, bueno, ahí Evangelina nos pregunta qué es fines de lucro. Sí, volvemos un poquito a la diapositiva anterior. Fines de lucro significa, ¿no? Que se quiere obtener utilidades, ¿no? Que cualquier empresa, por supuesto, esto es lógico y es así, ¿no? Las empresas, más que todas las empresas públicas o privadas,
quieren tener un retorno en su capital, ¿no? ¿Ya? De su inversión, ¿no? Fíjense, por ejemplo, vamos a poner la fábrica PIL, por ejemplo, ¿no? O Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que son empresas, ¿no? YPF, por supuesto, es una empresa pública, porque es con dinero público que se ha invertido ahí, o PIL, bueno, que de alguna manera ya es privada ahora. ¿Qué persiguen estas empresas, digamos, ¿no? Claro que esa inversión que han invertido ahí, ¿no? Han evidentemente invertido dinero. Bueno, esperan que eso les genere un retorno, ¿no? Les genere utilidades, ¿sí? Ganancias, en otras palabras, ¿no? Eso es fines de lucro, es decir, se espera que hayan utilidades, ¿no? Ganancias, no pérdidas, por supuesto, ¿sí? También, lamentablemente, hay la posibilidad también que hayan pérdidas, ¿no? Económicas, pero cualquier empresa, por supuesto, espera eso, ¿no? Que hayan utilidades. ¿Por qué? Porque esas utilidades son ya la fuente de ingresos de los empresarios, ¿no? Porque claro, los empresarios no ganan un salario, ¿no? Además que el dinero tiene un valor en el tiempo, ¿sí? Porque ese dinero que se ha invertido podrían haberlo colocado en el banco también y ganar tranquilamente, digamos, un interés, ¿no? Entonces eso es fines de lucro, y el hecho entonces de que ¿no? El inversionista, bueno, a través de una empresa, ¿no? Digamos, espera generar, digamos, un retorno, ¿no? En ganancias, en utilidades, ¿no? Por ese dinero que ha invertido, ¿no? ¿Ya? En cambio, hay otras empresas, otras instituciones, perdón, que no tienen fines de lucro, ¿no? Como decíamos de repente, ¿no? Los bomberos voluntarios, por ejemplo, ¿sí? Los bomberos voluntarios es también una asociación, una especie de, no digo ONG, pero es una institución, ¿no? Que también, ¿no? No vende nada, es decir, no pretende generar utilidades, ¿sí? Pero sí igual, ¿no? Tiene que manejar, digamos, eh, la finanza, ¿no? Igual los bomberos voluntarios tienen que tener un ingreso, ¿sí? Porque igual tienen costos, tienen gastos, ¿no? Tienen que pagar gasolina, tienen que pagar mantenimiento de los carros bomberos, tendrán que recargar muchas veces, ¿no? Los tanques también con agentes de extintores, ¿no? Tendrán que de vez en cuando comprarse también su equipo de protección personal, ¿no? Con el fuego a veces se deterioran, ahora hay que reponerlo. Entonces, igual, ¿no? Igual se necesitan ingresos, ¿no? Si bien las empresas estos ingresos los consiguen vendiendo sus productos o servicios, pero en este caso, por ejemplo, los bomberos voluntarios también podrían vender algo, ¿no? Sí, podrían vender algo, pero claro, su función no es generar utilidades, ¿no? Sino su función más que todo es, digamos, tener, ¿no? Estos ingresos para poder costear sus gastos, ¿no? Igual que una empresa, pero la empresa espera que haya residuales, digamos, ¿no? Que haya utilidad. Bueno, en los modelos voluntarios también puede haber, ¿no? De repente que los ingresos sean mayores que los egresos, y eso después se revierte, depende de comprar un mejor carro bombero, ¿no? Igual también las empresas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esas utilidades en las empresas después se distribuyen entre los accionistas. En cambio, los modelos voluntarios no. ¿No? Esos excedentes, que son entre comillas como utilidades, no se distribuye entre los accionistas, sino que sirve para directamente, ¿no? Reinvertir ahí en mejores condiciones para los bomberos voluntarios, ¿no? Eso es fines de lucro. Bien, a ver, dame 2 minutitos nuevamente.
Muy bien, continuamos entonces. Ahí está entonces la ley del trabajo, ¿no? Con el campo de aplicación. Y decíamos que una ley es un contrato social, ¿no? Ya un contrato, fíjense que digamos, regula, ¿no? Los derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Es como un contrato de alquiler, fíjense. En un contrato de alquiler está el locador y el locatario, ¿no? En otras palabras, el inquilino y el propietario, ¿no? Y ahí regula los derechos y obligaciones de ambas partes, es decir, el propietario tiene el derecho, ¿no? De percibir un canon de alquiler, ¿no? De cobrar un valor por el alquiler, ¿sí? Y tiene la obligación de ceder, ¿no? El inmueble para que lo use el inquilino. Entonces, ahí regula derechos y obligaciones de ambas partes. También el inquilino, ¿no? Tiene la obligación, por ejemplo, de hacer un buen uso, ¿no? De el inmueble, de mantenerlo y de pagar también, ¿no? Un alquiler. Y tiene también esa la obligación, por ejemplo, y tiene el derecho, ¿no? de usar ese inmueble, por ejemplo. Entonces, ahí vemos entonces que las leyes eso, ¿no? Las leyes regulan, por supuesto, los derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Y así la Constitución Política del Estado también es un contrato social donde regula derechos y obligaciones también de los ciudadanos bolivianos, por supuesto, ¿no? Bien. Bueno, ya vimos estas definiciones, ¿no? El contrato también de trabajo puede ser verbal o escrito, ¿no? Tiene igual validez y constituye la ley de las partes, ¿no? Un contrato de trabajo. Y también vamos a ver que en esta misma ley del trabajo, también en el artículo 67, ya también hace referencia, ¿no? A la seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, dice las obligaciones del empleador, ¿no? El patrón o el empleador, ¿no? Estará obligado, dice, a adoptar todas las precauciones necesarias para la vida, salud y moralidad de sus trabajadores, ¿no? En ese mismo artículo se tomará medidas para evitar accidentes y enfermedades profesionales, y cada empresa industrial o comercial tendrá un reglamento interno. Entonces, a partir de este artículo 67 es donde se desprende, ¿no? La ley, después de este artículo 67, que no es la ley general del trabajo, después se desprende la ley entonces de higiene, seguridad y salud ocupacional. Bueno, también sobre el seguro social obligatorio, es la ley del trabajo, ¿no? Que también se tiene que tener la protección del trabajador en los casos de riesgo profesional, el seguro obligatorio, ¿no? A cargo del patrono. También abarcará estos los casos de incapacidad. También tenemos el Código de Seguridad Social, que es otra ley, ¿no? Que complementa un poco esto de la protección y ¿no? Del trabajador también, en cuanto a que el trabajo, por supuesto, no tiene que ser un medio nocivo, ¿no? Sino más bien el trabajo tiene que ser un medio social para que el trabajador, la persona, digamos, pueda realizarse, ¿no? De manera personal, una retribución, por supuesto, ¿no? Acorde a su esfuerzo también y las condiciones, ¿no? Económicas, ¿no? Que hayan. Entonces, el Código de Seguridad Social también es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano, ¿no? Del país, la continuidad de su medio de subsistencia, y también la de la familia, ¿no? Aquí también ya ingresa también que, de alguna manera, también la protección de la familia, ¿no? Del trabajador, tal vez con ya seguros médicos, ¿no? Con asistencia, inclusive también a veces de lactancia y otras cosas más, ¿no? Que también permiten, ¿no? Que también la familia del trabajador también, porque el trabajador no es una isla, por supuesto, ¿no? También tiene una familia, entonces también las leyes contribuyen a esto, ¿no? A proteger también la familia, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? El Seguro Social también tiene como objetivo, ¿no? Proteger a los trabajadores y sus familiares en caso de enfermedad, maternidad, riesgo profesional, invalidez, vejez y muerte. Bueno, y así se asignan, hay asignaciones, el subsidio matrimonial, natalidad, lactancia, bono familiar, de sepelio. Y también tienen sus definiciones. Fíjense que todas las leyes traen vocabulario, ¿no? Al principio, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tener en cuenta estos vocabularios para que estos términos no se presten, digamos, a dobles interpretaciones, ambigüedades, no estén bien definidos
y esto nos permita también interpretar bien la ley, ¿no? Bueno, y de ahí entonces tenemos la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, ¿no? Que es la que nos va a ocupar ahora, que se promulgó por el Decreto Ley 16.998. ¿Y cuál es el objeto de esta Ley 16.998 de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional? Bueno, garantizarnos que la salud, la higiene, la seguridad y el bienestar del trabajo sean las adecuadas en los puestos de trabajo, ¿no? En relación de dependencia, por supuesto, estamos hablando acá que esta ley, ¿no? Es como la ley del trabajo que vamos a ver enseguida el universo de aplicación, ¿no? Que tiene que ver con la relación de dependencia. También el objeto de esta ley es lograr un ambiente de trabajo que no tenga riesgos, ¿no? Para que la salud también de los trabajadores no sea afectada, y de tal manera entonces de proteger a las personas y al medio ambiente también, ¿no? En general, contra los riesgos que directa o indirectamente afecten a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico. Entonces, fíjense, aquí el punto central de la ley es administrar los riesgos, controlar los riesgos, ¿no? Que hemos mencionado esos 6 tipos de riesgos: riesgos físicos, químicos, biológicos, ¿no? Si bien así no lo dice la ley específicamente, pero hay 6 tipos de riesgos. Entonces, esos 6 tipos de riesgos son los que es el objeto de la ley, ¿no? Eliminarlos, prevenirlos, ¿no? Controlarlos para que esos riesgos entonces no estén presentes en los puestos de trabajo y no afecten, por supuesto, la salud de los trabajadores y también, evidentemente, las condiciones también de las instalaciones, ¿no? Llámense como instalaciones, procesos, equipos, materiales, herramientas, ¿no? Bueno, aquí tenemos una acción tripartita, ¿no? La acción del Estado, del empleador y el trabajador. Decíamos el Estado como también empleador, ¿no? Los empleadores privados y los trabajadores, ¿no? Entonces vemos que hay esa relación, digamos, en estos 3 niveles, ¿no? Entonces hay una participación ahí tripartita, ¿no? Ahora fíjense la función del Estado. En este sentido, un poco también hay que analizarla, porque aquí el Estado está actuando como juez y parte, ¿no? Quiere decir que el Estado es empleador, ¿no? Pero también es regulador, ¿no? Las leyes las hace el Estado, por supuesto, ¿no? Las administra el Estado, pero también es empleador. Como decíamos, por ejemplo, en yacimiento, YPFB, ¿no? Que es una empresa pública, o inclusive en un ministerio, por ejemplo, ¿no? Porque no tenga fines de lucro, un ministerio también se tiene que pagar un salario, digamos, a sus trabajadores. ¿Qué pasa si uno de los trabajadores, por ejemplo, tiene un problema de seguridad, ¿no? Ya sea que el ministerio no le dé, digamos, un equipo de protección personal, o yacimiento no le dé, ¿no? ¿A quién va a reclamar, ¿no? El trabajador. Si yacimiento es del Estado, por ejemplo. Por supuesto que ahí se pierde, ¿no? Esa objetividad, ¿no? Porque nadie puede ser juez y parte, digamos. Entonces, ¿cómo solucionamos eso, no? Como un empleado público, digamos, ¿no? Podemos emplear el término, puede reclamar justamente al Estado, ¿no? Si el Estado es a su vez, digamos, su empleador y también es el regulador, ¿no? Entonces ese principio, por ejemplo, va en contra de los principios también legales, que nadie puede ser juez y parte, ¿no? A la vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver más adelante que se constituye, por ejemplo, una comisión, digamos, intersectorial, ¿no? Pero bueno, tenemos al Estado, ¿no? Al empleador y al trabajador, entonces como las 3 partes que entonces están relacionadas acá en esta ley de higiene, seguridad y salud ocupacional. Entonces hacemos acción tripartita, ¿no? Donde están involucrados estas 3 partes, ¿no? Bueno, el campo de aplicación, entonces el universo de aplicación es parecido a la ley del trabajo, ¿no? Son todas las, digamos, toda la relación de dependencia. Y entonces, ¿quiénes brindan puestos de trabajo? En el gobierno central,
el local también, ¿no? Con el gobierno departamental, los municipios, las empresas de servicios públicos, las cooperativas también y otras formas de acción social, ¿no? Y piense que las cooperativas no tienen fines de lucro. También los establecimientos de enseñanza o formación profesional, ¿no? Depende de la universidad, también en los colegios también se tiene que tener en cuenta estas normas de seguridad, de higiene. También las cárceles, ¿no? Los establecimientos correccionales, de rehabilitación y rehabilitación ocupacional o social. Para quienes están exceptuadas, dice las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del Estado. Fíjense que las Fuerzas Armadas también, ¿no? Hay relación de dependencia, ¿no? También los oficiales que están ahí también reciben un salario, ¿no? También no tendrán fines de lucro, pero sí, igual no hay una relación de dependencia. Entonces, pero ellos están exceptuados, ¿no? Tendrán sus propias normas de seguridad, igual que la policía y los organismos de seguridad del Estado. También dice que quedan exceptuadas las actividades que se realizan en el domicilio del trabajador, ¿no? Y también quedan exceptuadas las actividades que realiza la familia del empleador en el domicilio del empleado. ¿Ya? ¿Qué significará esto, no? De que están, dice, exceptuadas las actividades que se realizan en el domicilio del trabajador. Piensa de repente del trabajador, ¿no? Una persona trabajadora, ya sea un empleado público o privado, un domingo, por ejemplo, ¿no? Que descansa, vamos a suponer un domingo. No solamente un domingo, después ya de su horario de trabajo, de repente salió a las 6 de la tarde o a la hora que sale, ¿no? Y bueno, realiza alguna actividad en su domicilio, ¿no? De repente se pone a cambiar un foco, por ejemplo, ¿no? A cambiar un foco, está acomodando algo, y ahí tiene un accidente, ¿no? Al cambiar el foco, por ejemplo, se sube una silla y, bueno, de repente se cae, ¿no? Se fractura por lo menos, yo no sería que se fracture, ¿no? Puede producir la muerte también esto. Pero eso no se considera un accidente de trabajo, ¿no? Laboral. Está bien, es un accidente común, ¿no? Porque igual se produce un daño, digamos, a la persona en su domicilio, pero no es un accidente laboral, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Es importante diferenciar entre lo que es un accidente laboral y un accidente común, ¿no? ¿Ya? Porque los accidentes laborales son responsabilidad, por supuesto, del empleador, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso no se cuenta como un accidente laboral. Entonces, ¿no? Los problemas de salud que tenga, pues no solamente en el domicilio, sino en la calle, ¿no? Un trabajador que de repente ya salió de su trabajo, ¿no? A las 6 o lo que sea, y ya se fue a comprar algo, de repente fue, no sé, a jugar fútbol o cualquier cosa y tiene un accidente, es un accidente común, no es un accidente laboral, ¿sí? Entonces, esto también es importante diferenciar, ¿no? Los accidentes laborales de los accidentes comunes, ¿no? Ya, porque en el accidente laboral ahí tiene ya responsabilidad, por supuesto, ¿no? El empleador. Está bien, los accidentes comunes también los cubre el seguro, ¿sí? Pero evidentemente ya el empleador no puede hacer nada en el domicilio, ¿no? O en las actividades privadas ya particulares de la persona, del trabajador, ¿no? Pero sí en el trabajo, ¿no? Si hay un accidente, bueno, el empleador tendrá que ver, bueno, cómo mejora, ¿no? Después para que no vuelvan a suceder esos accidentes, por supuesto, ¿no? Ya, ahora les hago una pregunta, por ejemplo, en este caso. Tenemos un trabajador, por ejemplo, ¿sí? De repente se levanta a las 6 de la mañana, a las 7, la hora que sea, ¿no? Y se levanta, por supuesto, para ir a su trabajo, ¿no? A su puesto de trabajo. Y está, bueno, sale de su casa y en el trayecto a ir a tomar el micro, digamos, el transporte que use, ¿no? Incluso su propio vehículo, de repente va en moto, en su propio vehículo, en su propio auto, tiene un accidente, ¿no? No sé, se choca o por ahí va caminando y se tropieza y
rompe un brazo, lo que sea, ¿esto será un accidente laboral o no? No sé si todavía no ha llegado, digamos, a su puesto de trabajo, ¿no? No. No se consideraría, digamos, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque ya parecería que sí, ¿no? Si bien esto, por supuesto, hay que verlo con la parte legal, pero se consideraría un accidente de trabajo porque ya el trabajador ya salió con esa intención, ¿no? De ir, digamos, a su puesto de trabajo, ¿sí? Aunque no esté todavía en el puesto de trabajo, ¿no? Ahora, distinto, por supuesto, si el trabajador sale ya al final de la jornada laboral, como hacemos de repente, no sé, si el trabajador es continuo a las 4 de la tarde, continuo, o sea, a las 6 o a las 7 de la tarde, si ya salió, digamos, y cuando volvía de su casa tiene un accidente, eso ya no es un accidente de trabajo porque ya no está con ese propósito, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra situación, fíjense, con el tema de la pandemia, ¿no? Está el teletrabajo, ¿no? Ha surgido mucho que las personas han trabajado de sus casas, ¿sí? ¿No? Y se quedan en su casa trabajando para la empresa. Entonces, si una persona, por ejemplo, que estuvo trabajando en una computadora, por ejemplo, ¿no? Estuvo trabajando y justo ahí tiene un accidente, no sé, le pasa la corriente con la computadora, o por estar cerca de la computadora le dolió el cuello, ¿no? Porque estuvo, qué sé, 8 horas ahí sentado, no sé lo que sea. O tuvo problemas en la muñeca, con el túnel carpiano, digamos, ¿no? ¿Eso será también, se considera un accidente laboral o no? Bueno, desde esa óptica sí, ¿no? Porque estaba realizando un trabajo para la empresa, ¿no? ¿Ya? Por supuesto que hay que demostrarlo, evidentemente, ¿no? Pero seguramente eso también va a ser un accidente de trabajo. Les pongo otra situación, otro caso, por ejemplo. Fíjense que hay trabajadores a veces también de cualquier nivel, evidentemente es estratégico, táctico, operativo, que a veces se van en comisión, ¿no? Piensa acá, por ejemplo, en Bolivia, bueno, en cualquier parte del mundo también, las empresas, las instituciones, ¿no? Es decir, fíjense, por ejemplo, de repente de un ministerio, ¿no? De cualquier ministerio, de cualquier empresa, sabemos que hay oficinas en los ministerios en todas las ciudades, y a veces un personal va, ¿no? A otra ciudad, ¿sí? A hacer algún trabajo, ¿no? Encomendado, por supuesto, por la patronal, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente dice, bueno, vaya a ver acá, no sabemos que los ministerios, por supuesto, están en La Paz, le dice, bueno, vaya a hacer comisión de repente a Tarija, ¿no? Allá parece que hay un ingenio que está contaminando, vayan a hacer una inspección, no sé, ¿no? ¿Sí? Ya, y bueno, viene el servidor público, el funcionario público, a Tarija, va a Tarija, también hace su trabajo, de repente, ¿no? Que es de 8 de la mañana, ¿no? El horario de trabajo hasta las 8 horas diarias, ¿no? Hasta el horario continuo, hacemos de 8 más 8, hasta las 4, el continuo, hasta las 6. Y ya, bueno, a las 6, evidentemente, se va a descansar, ¿no? Este trabajador público se va, no sé, al hotel o a un restaurante a comer algo, por supuesto, ¿no? O lo que sea, y sufre un accidente, por ejemplo. ¿Sí? ¿Esto será un accidente laboral o común? Estoy hablando de un funcionario público, como podría ser también un trabajador que trabaja, por ejemplo, en la fábrica de cemento, ¿no? Y ese cemento Guarnes tiene, cemento Guarnes acá en Guarnes también tiene en Sucre, ¿no? Una fábrica de cemento, o de un banco, me dicen los bancos, también los bancos tienen sucursales en todos los capitales del departamento y también las provincias, ¿no? Entonces, puede darse esta situación también que un trabajador de un banco financiero fue a otra ciudad, a otra población, termina su jornada de trabajo, ¿no? Y se fue a comer, como decíamos, a cenar o a descansar y tiene un accidente, ¿no? Cuando durmiendo se le cayó, no sé, una moldura en la cabeza, se le cayó una teja, lo que sea. ¿Esto será un accidente laboral o será un accidente común? ¿Qué dice la sala? ¿Accidente común? Parecería un accidente común, ¿no? Pero es laboral en realidad, ¿no? Porque él está
sigue, digamos, con ese propósito, ¿no? Del trabajo. Está bien, no estaba trabajando, ya estaba descansando, pero igual en esa ciudad, él no fue por su, digamos, por su propia iniciativa, ¿no? Fue enviado justamente por la empresa, por la institución, lo que sea, ¿no? Está con esa función, porque el otro día igual tiene que, bueno, ni siquiera el otro día, inclusive si ya está regresando, ¿no? Y ya, no, ya cumplió su trabajo igual, mientras no regrese, digamos, ¿no? Hasta su casa, evidentemente, sigue en esa función laboral, ¿no? Entonces, creo que esto hay que realizarlo con los abogados, por supuesto, pero se consideraría también un accidente laboral, ¿ya? El hecho entonces de, ¿no? Si está en comisión, digamos, en otra localidad, ¿no? Sufre un accidente, por más que no esté realizando ya precisamente una actividad laboral, pero está con esa función, ¿no? Sí. Porque igual está percibiendo, ¿no? Percibe su salario, pero igual el trabajador, cuando va a otro lado, también recibe viático, ¿no? Por su estadía, por su alimentación, digamos, ¿no? Entonces, está, ¿no? Bajo la responsabilidad todavía de la empresa, ¿no? Bien, entonces un poquito para ver, ¿no? Justamente qué es un accidente o la higiene y seguridad o las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué cubre, ¿no? ¿Qué regula, ¿no? Entonces, las efectuadas en la misión del trabajador, por supuesto, mientras el trabajador no esté realizando actividades de la institución de la empresa, ¿no? Esas quedan en ese punto. Ingeniero, ingeniero, Sí. buenos días. Y cuando los mandan así, por decirle, de campamentos a un pueblo, por decirle, todo ese tiempo que están en ese lugar, ya sea que hayan ido a cenar o no, también si tuvieran accidente en ese lapso, igual se consideraría que es como si estuviesen dentro del trabajo. Sí, exacto, buen punto de ahí, Angelina. Exacto, ¿no? Fíjense que hay situaciones, como dice aquí la compañera, donde, ¿no? Se trabaja muy alejado de la ciudad, ¿no? En campamento, digamos, en el campo, y claro, ahí no puede estar yendo y viniendo el trabajador todos los días, ¿no? ¿Sí? Como depende de la ciudad, ¿no? Que va y viene a su casa todos los días, incluso hay algunos que van a almorzar, ¿no? Vuelven al trabajo. En cambio, en el campamento tienen que quedarse muchas veces 14/7, como se dice, ¿no? O 21/7, o que hay la modalidad, ¿no? Se quedan 14 días. 21/7 es la más común. ¿Qué dice Magdalena? No la escuché bien, la última parte. 21/7 creo que es lo más común, le decía. 21/7, ¿no? 21 días están, digamos, en campamento, ahí duermen, ¿no? Trabajan, por supuesto, almuerzan, descansan, los domingos también están ahí, ¿no? O sea, cumplen las 8 horas, pero después el resto ya también hace otras actividades recreativas también, ¿no? Eso está a cargo de la empresa, por supuesto, ¿no? La empresa tiene que tener, por ejemplo, la obligación de tener comedores, de tener espacios de recreación también, ¿no? Sí. Pero igual, ¿no? Si están, digamos, las 21 días ahí y sufren algún accidente, como están descansando, cualquier cosa, también se considera como un accidente laboral, ¿no? ¿Ya? Ahora, fíjense, en esos 7 días que viene en la ciudad, ya no, ¿no? En esos 7 días, ya que están acá de repente con su familia, ya no, ¿no? Si sufren algún accidente, ya en esos 7 días que están descansando, por supuesto, ya no es un accidente laboral, ¿no? No sé si eso un poco responde, Evangelina, a su consulta. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, todo esto también se analiza con los abogados también, ¿no? Sabemos que las empresas también tienen su departamento legal, ¿no? Su asesor legal también hay que trabajar, por supuesto, ¿no? En este sentido, ¿no? Para que la ley se cumpla como debe ser, ¿no? Pero bueno, es bueno conocer la ley, ¿no? Desde el punto de vista legal y también técnico, por supuesto, ¿no? Bien. Continuamos entonces. Bueno, también los términos, ya vimos algunos términos, ¿no? En vocabulario, ¿no? Ya sabemos quién es empleador, trabajador, bueno, ya vimos que es la seguridad, ¿no? La inspección, que es la visita, evidentemente, a los puestos de trabajo para constatar, ¿no? El cumplimiento de las normas. La supervisión también, que es una función, ¿no? De coordinación, también administrativa, ¿no? Para la correcta aplicación de las normas. Bueno, y aquí ya
vamos viendo las obligaciones, ¿no?, de los empleadores. A ver, un momentito, no sé si me salté alguna diapositiva. Ya. Entonces decíamos que esta ley, cualquier ley, ¿no?, inclusive la Constitución Política del Estado, una macro ley también, regula derechos y obligaciones. Entonces ya en el artículo 6, aquí nos aparece un cartelito que me está tapando, y ustedes también, pero el artículo 6 dice de las obligaciones de empleadores. Igual también, por supuesto, ¿no?, hay los derechos también de los empleadores y también derechos y obligaciones de los trabajadores. Entonces, vemos los empleadores, por ejemplo, dice el artículo 6, ¿no?, los empleadores tienen la obligación de cumplir las leyes y reglamentos relativos a la higiene y seguridad ocupacional. En el punto 2 dice adoptar todas las medidas de orden técnico, ¿no?, para la protección de la vida. Es decir, si nosotros leemos todos estos artículos, ¿sí?, nos está diciendo que el empleador tiene la obligación de proveer todas las condiciones de seguridad, ¿no?, en los puestos de trabajo. Por supuesto, para que los trabajadores y cualquier persona también, no solamente trabajadores, sino los que vayan a la empresa, los clientes inclusive, no sufran, ¿no?, problemas de salud, ¿no? Y también que las instalaciones se mantengan en buenas condiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, fíjense, en este caso, según este artículo 6, por ejemplo, los equipos de protección personal, ¿no? En algunos lugares es necesario tener cascos, por ejemplo, ¿no?, casco de protección para la cabeza. Si nosotros leemos este artículo, ese casco, por ejemplo, tendría que descontárselo al trabajador o tendría que el empleador proveérselo sin costo al trabajador. ¿Qué dicen ustedes? O un guante, por ejemplo, fíjense que los guantes son de uso personal, ¿no? Los guantes no se comparten, igual un casco se llaman equipos de protección personal porque no se comparten. O una mascarilla, fíjense las mascarillas, pero que actualmente estamos usando nosotros para el coronavirus, que también se utilizan muchas veces, ¿no?, en algunos procesos donde hay polvo, hay vapores, ¿no? Esa mascarilla, por ejemplo, que es exclusivamente personal, ¿tendrá que cobrársela al empleador, al trabajador, descontársela a su salario o cobrársela? ¿O será que el empleador tiene que proveerla sin ningún costo al trabajador, según este artículo 6? Se la tienen que proveer. La tiene que proveer, ¿no?, sin ningún costo, ¿no? Justamente Sí. la ley dice, ¿no?, que es obligación del trabajador, ¿no?, de proveer de todas las condiciones de seguridad, ¿no? Esa responsabilidad, digamos, del empleador, ¿no? ¿Ya? Y así también una herramienta, ¿no? Cualquier herramienta, cualquier cosa, entonces, es obligación entonces del empleador, ¿no? Por supuesto, que va a ser obligación del trabajador hacer un buen uso también de estos medios, ¿no?, de trabajo, ¿sí? Y colocársela. Es decir, si el empleador le está dando un casco, ¿no?, si el empleador le está dando un barbijo, bueno, también es obligación del trabajador, ¿no?, usar esto de manera adecuada y mantenerlo también, ¿no?, no destruirlo, por supuesto, y usarlo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos las obligaciones. Entre las obligaciones también del empleador está, ¿no?, el de capacitar también a los trabajadores, el de, por supuesto, gestionar la seguridad, ¿no?, en la empresa, y también el de evitar los accidentes, el de también denunciar, dice, ante la Dirección de la Higiene y Seguridad y, ¿no?, del Ministerio del Trabajo sobre los accidentes y enfermedades profesionales, ¿no?, para que después el Seguro Social también pueda cubrir, digamos, el tema de los accidentes, ¿no?, los daños de los accidentes. Y entonces ahí les dejo este artículo para que lo lean, lo analicen, ¿no?, en cuanto a las obligaciones entonces del empleador, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas las obligaciones que, en definitiva, entonces, la responsabilidad, ¿no?, por la administración de la seguridad es del empleador, ¿no? De tener las medidas de seguridad, por supuesto,
es del empleador. Y del trabajador, por supuesto, de cumplir con estas medidas de seguridad, ¿no? Sí, esa es obligación entonces también del trabajador. Bueno, ahí tenemos la obligación del trabajador, cumplir también las normas de higiene y seguridad, preservar su propia seguridad y salud, ¿no? Es decir, muchas veces confundimos, ¿no? Creemos que si no hay un supervisor de seguridad, fue culpa del supervisor, ¿no? Muchas veces creemos que el accidente fue porque no estaba el jefe o el supervisor. Pues en definitiva, quien es dueño de su propia salud es uno mismo, ¿no? ¿Ya? Es decir, nadie tiene, digamos, bueno, la responsabilidad es directamente primero de uno mismo, ¿no? ¿Ya? Yo no me voy a estar machucando los dedos, por ejemplo, ¿no? Porque sé que eso atenta contra mi salud, ¿no? Entonces haré todo lo posible, ¿sí? Para no lastimarme, por supuesto. Entonces ese es un principio básico, y eso evidentemente es una obligación del trabajador, cuidar su propia salud, ¿no? Y por supuesto también las de sus compañeros de trabajo. También cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, ¿no? Y higiene y salvataje en los centros de trabajo. Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar, ¿no? Usar obligatoriamente los medios de protección personal. Como decíamos, a ver la otra pregunta a la sala, ¿qué pasa si un trabajador dice, no, yo no me pongo el casco porque no me gusta, porque, bueno, lo que sea, ¿no? No se coloca el casco que se le ha adoptado a los trabajadores. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Si un trabajador no quiere colocarse un equipo de protección personal, un barbijo, un casco, lo que sea, ¿no? Llamarle la atención. Va a haber que llamarle la atención, ¿no? Porque está incumpliendo, ¿no? Porque es obligación de usarlo. Pues justamente todos estos equipos de protección personal están diseñados, ¿no? Para que sean usados, ¿no? Entonces no hay, digamos, excusas, ¿no? Para no usarlo, ¿sí? Entonces, si no quiere usarlo, bueno, por supuesto que habrá que persuadir, ¿no? Hay que capacitar, hay que, digamos, concientizar a los trabajadores, ¿no? Porque igual se puede, por un memorando, se puede decir, bueno, todos usen casco personal en esta área, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que eso tampoco no, si bien es importante, pero lo que más también resulta o causa efecto es la concientización, ¿no? Con la capacitación. Entonces ahí vamos también concientizando al personal de la necesidad de cuidar su salud y que estos equipos, ¿no? También de seguridad también van a contribuir a ello, ¿no? Pero si es renuente, ¿no? Habrá que entonces, como usted dice, ¿no? Llamar la atención, ¿no? Porque está incumpliendo, ¿no? Tal vez primero se hace una, digamos, una llamada de atención verbal, ¿no? Y ya si no quiere cumplir, tal vez escrito, ¿no? Y si no quiere cumplir, ya inclusive con copia al Ministerio del Trabajo, ¿sí? Porque esto inclusive puede ser también causal de despido, ¿no? Porque claro, si el trabajador no cumple sus obligaciones, igual que el empleador, esto es sujeto, por supuesto, a sanciones, ¿no? Como el despido, por ejemplo, en el caso del trabajador, ¿no? Bien, continuamos entonces con las obligaciones y vemos entonces de también conservar los dispositivos, evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos, atenderse a toda práctica o acto de negligencia, detener el funcionamiento de las máquinas, ¿no? Para efectuar su limpieza o el mantenimiento. Y es también importante velar por el orden y la limpieza, ¿no? De sus lugares de trabajo. Ya, es decir, si bien puede haber personal de limpieza, pero en su área de trabajo, en su mesa de trabajo, es el trabajador que tiene que ordenar, acomodar y dejar limpio, ¿no? También someterse a la revisión médica, ¿no? Previa a su comparación de trabajo y también los exámenes periódicos que se determinen. Bueno, ahí tenemos entonces participar también en la designación de sus delegados ante los comités de higiene, seguridad y ocupacional, ¿no? Entonces tenemos un conjunto también de obligaciones, ¿no? Que tiene que cumplir el trabajador en materia de higiene, seguridad y salud ocupacional. Bueno, en el capítulo 3, la ley también nos dice, en su artículo 8, del empleo de mujeres y menores de edad, ¿no? Fíjense que dice que queda prohibido, ¿no? El trabajo de mujeres y menores de 18 años
¿no? En aquellas labores peligrosas, ¿no? Penosas o nocivas para su salud o que atenten contra su moralidad. ¿Qué significará esto? ¿Alguien puede dar un ejemplo, a ver, de este artículo 8? ¿Qué significará esto? Que queda prohibida el trabajo de mujeres mejor no de 18 años, ¿no? ¿Algún ejemplo? Bueno, pero en este caso tenemos, por ejemplo, unos trabajos peligrosos, por ejemplo, en las minas, ¿no? Fíjense que el trabajo en las minas es muy peligroso por las condiciones que significa, ¿no? Trabajar en espacios confinados, en un socavón, en una galería, ¿no? Subterránea, con poco oxígeno, además con material, digamos, turbulento, ¿no? Es decir, hay partículas, digamos, en el ambiente ahí, ¿no? Que están tal vez sobrenadando, que están flotando, ¿no? Entonces, en esta actividad es muy peligrosa, ¿no? O incluso fíjense en la perforación también, ¿no? De pozos petroleros, es una actividad muy peligrosa. No digo el campamento, pero sí en la misma actividad de perforación, ¿no? Entonces está el trépano, digamos, está perforando el pozo, ¿no? Y ahí esas son actividades muy peligrosas, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, dice que se prohíbe el trabajo de mujeres o menores de 18 años, ¿no? ¿Ya? O sea, no se está prohibiendo, por supuesto, el trabajo de las mujeres, de los menores de 18 años, en otras actividades, pero sí en este tipo de actividades que son muy peligrosas, ¿no? O que atenten contra su moralidad también, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, un menor de 18 años no puede estar trabajando de repente en una discoteca que se queda hasta las 2 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Los menores de edad tienen que estar descansando a esa hora porque es parte de su naturaleza, ¿no? Tienen que estar todavía, ¿no? Digamos, un proceso de formación, ¿no? Física inclusive, y el descanso es importantísimo. Ya entonces, a eso se refiere entonces el artículo 8, ¿no? Protege entonces a las mujeres y menores de 18 años. Bien, bueno, eso entonces un poco en cuanto a estos artículos que vemos. Y ya los próximos serían sobre órganos de ejecución y sus atribuciones, ¿no? Bien, esto entonces lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿no? Vamos a quedar acá por ahora. No sé si queda alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, ya les envié también el práctico 1, ¿no? De la Unión, entonces pues lo vayan realizando. Y también lo suban, digamos, ¿no? Una vez realizado a mano, le saquen foto, ¿ya? Y lo suban en PDF, ¿no? A la plataforma. A ver, justamente ahorita vamos a habilitar ese espacio para que puedan subirlo. Bueno, para cuando la tarea,
En realidad lo que vamos a hacer es que los prácticos estén listos, digamos, ¿no? Antes de empezar la otra unidad, ¿ya? ¿No? Entonces prácticamente tenemos un día o 2 días, ¿no? Para realizarlo. Sí. A ver, entonces ahorita vamos a poner acá la fecha. A ver, vamos a... Dije, los prácticos Ingeniero, Sí. No escuché bien, no sé si alguien hizo alguna pregunta. Dije, los prácticos hay que hacerlo de manera individual o grupal. Individual. Sí. Individual los hacen a mano, ¿ya? Y les sacan foto y lo arman un PDF y eso lo suben, digamos, a la plataforma, ¿no? Ya, gracias. Ok, bueno. A ver, vamos a habilitar entonces. Bueno, sobre los grupos nos pregunta también Evangelina, para el proyecto de grupo, ¿no? De 5 integrantes máximo, ¿no? Por grupo. Entonces vayan ya armando los grupos. ¿Sí? Ahí también en la plataforma tenemos el formato, ¿no? O la guía para que puedan realizar el proyecto. Entonces vayan ya formando los grupos y también vayan definiendo en qué empresa, en qué industria, ¿no? Van a hacer el proyecto. Ya, a ver, aquí les voy a mostrar la plataforma entonces. Ahí tenemos el proyecto, ¿no? Ahí está entonces, ¿no? La guía para el proyecto, entonces léanla. Son 5 integrantes por grupo, entonces vayan definiendo el tema, ¿no? Es decir, en qué industria van a realizar, ¿no? A ver, en la unidad 1 también tenemos ya les pasé también la diapositiva, está en la unidad 1, y el práctico 1, entonces vamos a poner ahí, ¿no? Activar, vamos a activar una opción entonces para que suban el práctico 1 resuelto, ¿no? Entonces, esto sería como tarea, a ver, dentro de las opciones de Moodle. Esto lo tenemos como subir el práctico 1. Y entonces subir el PDF. Ya, entonces las entregas, vamos con la entrega, el plazo hasta, vamos con hasta el próximo lunes. Hasta el día lunes, entonces, ¿no? 18. No, perdón, estamos ahorita en el 6 hasta el lunes 11, ¿no? Ya, hasta el lunes 11, entonces, antes de la clase, que sería a las 7. Un archivo nomás, entonces, no es muy grande, ¿no? Máximo de 10 megas. Y tu PDF, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? La opción para que puedan subir entonces el práctico, ¿no? Solo en PDF. Ya.
Bueno, vamos a tomar la asistencia. A ver, ¿dónde está la asistencia? Salí.